aspirantes de la presidencia. Antes, saludo al ahora exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, que presentó su carta de renuncia pocas horas después del lamentable espectáculo del Consejo de Ministros televisado el pasado martes en el país. Doctor Juan David Correa, buenos días. Doctor Correa. Felipe, el presidente Petro en las últimas horas se refirió a Juan David Correa, quien fue su ministro de Cultura luego de Patricia Ariza, de una forma que es muy llamativa, porque luego de una entrevista que da el doctor Correa a María Jimena Duzán, dice que él no podría compartir gobierno ni podría ser subordinado de un maltratador de mujeres. Doctor Correa, ¿me escucha? Sí, Ricardo, buenos días. Buenos días a la mesa y a los oyentes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Le estaba contando a los oyentes la historia de su renuncia, pocas horas después del desafortunado Consejo de Ministros que terminó conociendo el país a través de una cadena de radio y televisión. Doctor Correa, quisiera primero preguntarle por lo que dijo el presidente Petro en las últimas horas en su cuenta de Twitter, porque se refiere a usted. Cita, como digo, su entrevista con María Jimena Duzán y dice el presidente Petro, y quiero su opinión, en esta entrevista se dicen mentiras, no por culpa de Correa, refiriéndose a usted, sino por dejarse engañar o no leer las normas. Doctor Correa, ¿usted se dejó engañar o no leyó las normas para tomar la decisión? No, yo, Ricardo, pues con todo el respeto que te tengo, me hice una promesa y es no debatir con el señor presidente ni públicamente ni a través de Twitter. La dignidad de él es mucho más grande que la mía. Él fue elegido popularmente y yo no tengo nada que comentar de sus trinos, no lo voy a hacer por respeto. Él tiene su opinión y él tiene seguramente sus razones para decir lo que está diciendo, pero hablemos de todo lo que quieran, menos de yo discutir al señor presidente de la República, que, insisto, tiene una dignidad que yo respeto muchísimo. Quito al presidente del lado, doctor Correa, pero debo insistirle en la pregunta. ¿Su renuncia obedece a que Jorge Rojas, director del DAPRE, les dijo a los ministros en su momento que Armando Benedetti iba a ser su jefe o iba a ser el intermediario entre el presidente Petro y el gabinete? No, señor, yo no tuve esa información del doctor Rojas, a quien respeto muchísimo. Es un colega admirable, es alguien con quien nos reunimos unas 3 o 4 veces antes del Consejo del martes, viajamos juntos. Es un hombre que yo creo que tiene una perfecta lectura del país, de lo que quiere decir organizar un departamento administrativo de la Presidencia de la República, pero yo no tuve esa información de parte de él. Simplemente se notificó el decreto, el nombramiento del señor Benedetti y yo leí pues obviamente las funciones que aparecen allí, que obviamente pues tiene una ascendencia sobre los ministros, aprueba sus comisiones, en fin, ahí están se puede consultar, el decreto es público y pues evidentemente al leer pues estas condiciones que iba a tener con nosotros, pues yo tomé mi decisión, no porque sea juez moral de nadie, yo no soy mejor ni peor que nadie, seguramente tengo comportamientos en mi vida que no han sido los mejores, yo no creo que nadie pueda señalar a otro con una superioridad moral, pero en los cargos de representación yo sí creo que necesitamos pues poder sortear las discusiones de otra manera, y mal haría yo habiendo dicho tantas veces que necesitamos un cambio cultural, que necesitamos discutir el racismo, la racialización, el machismo, la misoginia, pues con esto, porque yo creo que el feminismo plantea algo que para mí es central y es que lo personal es político. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que me correspondía era no discutir precisamente al presidente, no debatir sus decisiones, pero tampoco pues quedarme allí y dejarle el campo libre para que él pudiera disponer del ministerio. Yo soy solamente un funcionario que él reconoció, ese reconocimiento lo voy a agradecer siempre. Yo no tengo un partido político, no represento a una agrupación, digamos, política, no estuve allí como una cuota de poder de nadie, y esa libertad es lo que he admirado en él siempre, y ese reconocimiento de mi persona, pues yo no tengo realmente palabras para
para darle las gracias, para decirle públicamente que creo en su gobierno, que creo en sus ideas, que creo en la lógica que le está planteando el cambio del país, que sé que se están haciendo miles de cosas y que estamos pasando por una transformación, y en una transformación hay crisis, hay complejidades, hay contestaciones, hay respuestas, hay discusiones, y yo celebro que eso pase en un país porque esa es la democracia, como en cualquier otra nación del mundo en donde hay alternancia política. Doctor Correa, en esta historia los tiempos son importantes. Desde el lunes en la noche, según tengo entendido, les había notificado a los ministros que efectivamente Armando Benedetti iba a ser el jefe de despacho. El decreto se firma y se conoce el martes en la mañana, antes del Consejo de Ministros. Y luego viene el Consejo de Ministros, en el que el presidente hace una defensa férrea de lo que significan las segundas oportunidades y traer diferentes sectores políticos al proyecto progresista. Defensa, por supuesto, al nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho. ¿Su renuncia se decidió con el decreto o se decidió luego del Consejo de Ministros? No, mi renuncia se decidió en el momento en que yo leí el decreto. Yo supe que debía irme por lo que estoy explicando. Insisto, yo creo que uno pues no puede defender ideas en las que no está convencido, y yo creo que a mí me correspondía pues dar este paso. Eso es un costo simplemente político, para mí, digamos, un costo, digamos, de representación, pero va a quedar una persona que está en el ministerio, o por lo menos así fue notificado por el señor presidente. La institucionalidad prevalece, las directoras y directores y los secretarios general y el jefe de planeación están allí, hay una serie de procesos estructurados, el programa de gobierno se está cumpliendo, el presupuesto se está ejecutando juiciosamente, así que yo creo que esto también hace parte de empezar a cambiar la mentalidad del país. No depende todo de una sola persona, sino los ministerios son cientos y miles de personas que trabajan todos los días para que lo público pues dé un mensaje y pueda tener efectos sobre la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. Yo siempre llegué con la conciencia cotidiana de que todos los días son el último, y bueno, el último mío fue el martes, y así corresponde darle el testigo, el relevo a Yanaya Cadamani, la nueva ministra delegada por el señor presidente de la República. Sí. Doctor Correa, usted durante su paso por el ministerio, ¿tuvo algún enfrentamiento en algún momento con Benedetti? No, mire, yo personalmente, Felipe, buenos días, no conozco a Armando Benedetti. Ya le podemos decir Juan David, porque claro, usted viene del mundo, además yo no soy doctor, y... nunca hice un doctorado, ni soy apenas además lo conocimos más en el mundo editorial y en otras labores culturales importantes, pero bueno, qué pena que me meta. ¿Me iba a contestar? No, señor. Sí, no, yo no conozco a Armando Benedetti, jamás hemos cruzado una palabra. Este no es un juicio, insisto, personal, porque yo no creo en que tenga la autoridad moral para ponerme sobre alguien. Es de alguna manera una decisión que obedece a lo que digo, en un espacio de representación y de poder y de dignidad. Yo creo que a mí me iba a quedar muy difícil pararme ante el país a tener las discusiones que incluso estaba teniendo con algunos de ustedes en algunos momentos sobre colonialismo, sobre racialización, sobre feminismo, y pues tener todos los días que pedir autorización a alguien que tiene serios cuestionamientos en ese sentido. Así que yo prefiero no contradecir al presidente. Yo creo que el presidente tiene sus razones, el presidente es un hombre inteligente, la política es un territorio que tiene unas formas de acción. Yo no estoy de acuerdo en muchas de ellas, yo las he criticado a lo largo de toda mi vida, no creo en esa forma de hacer política que se ha acostumbrado a este país, transaccional, clientelista, con secretos, con un montón de historias que me parece que no le hacen bien a una sociedad, y yo pues obviamente no soy quien para discutir al señor presidente, y preferí entonces salir, pero no conozco al señor Benedetti. Sí, pero Juan David, en últimas, ¿usted prefiere irse antes que recibir órdenes de Armando Benedetti como jefe de gabinete? Hola, Paula. Sí, en efecto, yo no quería tener esa relación, no me parecía que pudiera yo
ni sentirme bien, ni incluso hacer cosas que no me gusta hacer, y es no obedecer, porque yo soy muy respetuoso de las jerarquías cuando me llaman a los trabajos. Si no estoy convencido de esas jerarquías, no puedo trabajar, y así lo he hecho en mi vida, en los lugares en donde hemos coincidido, incluso Paola, en Semana, yo creo que es importante creer en la persona que lo conduce a uno, y yo creo en el presidente, por supuesto, pero en este caso esta intermediación iba a ser muy compleja para mí. Claro, el presidente niega esa intermediación, Juan David, pero en las normas y en el decreto está clarísimo que sí hay una función importante allí del jefe de despacho presidencial sobre los ministros. Pero fíjese que Armando Benedetti está en el proyecto progresista desde el comienzo, al menos desde la campaña del 22. Armando Benedetti fue muy importante para la llegada a la presidencia. Armando Benedetti fue embajador ante la FAO. Armando Benedetti desde hace 3 meses es asesor político del presidente Petro. ¿Por qué en este momento, y se lo pregunto con respeto, Juan David, usted pone la talanquera y dice yo no puedo compartir gobierno con Benedetti, si Benedetti viene de mucho tiempo atrás en el proyecto? No, yo nunca dije no puedo compartir gobierno, pero insisto, cuando llegó hace 2 meses como asesor político, eso fue público, lo hicieron público ustedes también. Un grupo de ministros, le manifestamos al señor presidente en privado nuestra preocupación por eso, y en ese sentido yo no hablaré de lo que hablamos en esa reunión, porque soy respetuoso también de los acuerdos de confidencialidad que firmé en mi nombramiento y de lo que ocurre en los salones de Palacio y las reuniones privadas con el señor presidente, pero ahí hubo una manifestación de incomodidad, de que nos preocupaba el asunto, y bueno, los hechos se desencadenaron en este sentido. Yo creo que más allá de la anécdota y más allá de la atención, yo no considero que sea alguien yo tan relevante, importante, en el sentido de creer que tengo algún protagonismo en esto. Yo lo que quiero una vez más reivindicar es el momento que estamos viviendo, que es un momento de audacias, de desafíos, de pensar en nuevas maneras de habitar el poder, y bueno, pues habitar de esta manera el poder también es saberse ir en el momento oportuno. Va a haber, y eso lo sabe Felipe y lo saben todos los analistas políticos sobre la mesa, va a haber seguramente un cambio en el gabinete, como ocurre cada cierto tiempo en los gobiernos, para oxigenar, para crear nuevas perspectivas, y eso es apenas normal, y yo creo que esa es la política y ese es el mundo político, y yo creo que quien llegue a ser funcionario público en cargos de responsabilidad como ministro o director, o eso que llaman cargos de libre nombramiento y remoción, pues tiene que estar listo para eso, para que lo nombren y que lo remuevan. En este caso me removí yo, porque pues consideré que también era importante dejar al señor presidente con la tranquilidad de que no hay personas, o yo no represento ni una doble agenda. Yo me siento alguien de izquierda, yo sí creo que la izquierda ha sido muy importante en este país, sí, y reivindico ese pensamiento progresista, y soy orgullosamente representante de muchas personas que han creído en la izquierda pacífica, desarmada, urbana, con otras sensibilidades, los jóvenes. Ese soy yo, y sí, abracé una causa política a partir de la exministro, de la apertura de la paz en este país. Claro, exministro Correa, usted hizo parte, alcanzó a estar en el chat, en la reunión de Sin Trabajo. Nos contaba ayer Gustavo Bolívar, aquí en Mañanas Blue, que esos inconformes con el gobierno sí tenían una especie de unión, incluso él habla de un chat de Sin Trabajo. ¿Alcanzó a estar usted en esa reunión, en ese chat, en esa categoría de alguna manera el sindicato a las decisiones del presidente Petro, o esta fue una decisión suya, solo apartado de la división general que hay en el gabinete? Yo estuve en esas reuniones, yo soy amigo de esas personas que se han reunido, me siento cercano a la ministra Gloria Inés, a la ministra Susana, a la ministra Marta, Gustavo Bolívar, Alexander López, tengo diálogos con ellos, admiro muchísimo a la vicepresidenta Francia Márquez. Es una inspiración para mí que una lideresa social esté en ese lugar, así que sí, estuve en esos diálogos, esas reuniones. Creo que es apenas normal que haya amistades, que haya cercanías en los gabinetes, y obviamente no era un sindicato. Yo sí creo que eso no es verdad, no era una facción, no es una secta que no quiera aceptar a nadie más, eso está lejos de mi pensamiento. Yo sí creo que en este país tenemos que caber todos y tenemos que llegar a acuerdos todos, porque si no, no vamos a
construir una sociedad. Podemos pensar distinto, pero podemos estar en la misma mesa. Sí. Entonces no era un desafío, era una conversación sobre una preocupación. Yo hoy la estoy expresando públicamente. Sí había una preocupación con la llegada a ese lugar. Yo no soy ingenuo, usted tiene toda la razón, Ricardo, y no voy a eludir la pregunta. Todos sabemos quiénes fueron los operadores políticos de buena parte de la campaña, y sería ingenuo decir, ay, yo ahora me voy a hacer el digno. No, por supuesto, yo sé que el señor Benedetti estaba allí, que hubo otras personas de la política relacionadas con la llegada del presidente Petro al poder, pero eso de alguna manera es parte del panorama y el paisaje y del estado de cosas de la política colombiana, pero muy otra cosa es que yo ya tuviera, digamos, que subordinarme a unas ideas, pues que en esas sí no creo y que no son las ideas del cambio que yo defiendo. Mire, doctor Correa, en noviembre, diciembre, cuando ustedes le expresan al presidente Petro su preocupación por la llegada de Armando Benedetti como asesor, ¿qué les dijo? ¿Qué le respondió? No, yo de esa reunión no hablaré porque fue una reunión reservada, confidencial, y les insisto, yo soy bastante respetuoso de las formas porque creo que no me corresponde, y les insisto, yo no he sido central en los diálogos, yo he sido alguien pues que ya dentro del asunto del poder, los ministerios tienen unas jerarquías. Uno de los últimos ministerios creados pues fue el de Cultura, entonces es uno de los ministerios más periféricos, y yo no voy a presumir aquí de que yo estaba pues en el corazón de las discusiones, de las conversaciones políticas. Eso no es cierto. Yo he sido un ministro, digamos, que ha trabajado por este sector cultural, pero no me haría mal en mostrarme como un protagonista de esto cuando no lo he sido, y ustedes lo vieron incluso en el Consejo televisado. O sea, mi imagen es muy marginal, está a un lado, no quiero presumir de nada que no soy. De eso quisiera preguntarle, porque usted dice no hablo de la reunión que fue privada por respeto, pero hablemos de la que fue pública, de ese Consejo de Ministros donde usted fue muy prudente, estuvo callado, pero sus caras y sus silencios dicen mucho. ¿Qué impresión tiene después de esas 5 horas largas de Consejo de Ministros? ¿Cuál es la reflexión que usted hace de ese Consejo de Ministros que para muchos salió mal? Pues es una reflexión que tiene que ver con una idea de este mundo, el cambio de paradigma en el que estamos, de lo que nos propuso la pandemia y la pospandemia. Es que la imagen se metió en todas nuestras vidas, y obviamente tenemos que empezar a conversar sobre cuáles son los límites de esa intrusión de la imagen en nuestra vida, o de lo que llamaba Guy Debord la sociedad del espectáculo en la vida privada o en la vida reservada de ciertos momentos de la vida política. Ahora bien, yo creo que el objetivo es interesante y es importante. Hay que abrir las instituciones y las formas de poder a la gente. La gente tiene derecho a saber. Me parece que había que organizarlo de otra manera. Ojalá sigan haciéndolo y ojalá sigan mostrándole al país que se puede estar en desacuerdo, que hay formas de organización dentro del poder mismo que corresponden a ideas diferentes y que se puede llegar a consensos. Y evidentemente pues yo no hablé porque yo no, como les digo, yo no soy un protagonista en eso, yo no vengo del movimiento de la Bogotá Humana, yo no fui funcionario, o sea, yo no sentía que tuviera una autoridad moral para participar en esa conversación, porque pues no tengo una historia, digamos, compartida tan larga. He sido alguien independiente, que ha estado en los medios, que ha estado en las editoriales, que ha estado en la Feria del Libro, que ha escrito, que ha pensado, pero no me parecía correcto que una persona que no es reconocida, digamos, como alguien de la entraña del proyecto político, pues se pusiera a decir cosas para, no sé para qué. Yo creo que todos los que hablaron sí tienen, en cambio, una legitimidad para haber hablado en ese momento sobre lo que se estaba hablando. Claro, mire que uno de los puntos de fondo que quedan de esa locución televisada, Juan David, es un poco de angustia, si se permite la palabra, sobre la falta de definiciones o de tareas determinadas para solucionar los problemas de fondo. Ese Consejo de Ministros se había convocado supuestamente para avanzar en los decretos de conmoción interior por el Catatumbo, y terminamos viendo y escuchando al presidente Petro hablando de lo divino y de lo humano, regañando a todo el mundo con muy poco de fondo sobre los problemas del país.
¿Ese es el talante de todos los consejos de ministros? ¿Ese es el talante del gobierno? No, yo le puedo asegurar que no. Mire, yo encuentro, y lo he escrito varias veces, tengo mis libretas, porque como periodista que soy, anoté muchas reflexiones y cosas que ocurrían. Yo le puedo asegurar que en los consejos de ministros hay un grupo de gente y de ministros realmente comprometidos. Es difícil cambiar las maneras de administrar el país si uno quiere realizar cambios sobre la sociedad. Así que obviamente se presentó un momento de crisis en vivo, pero yo no he encontrado espacios más estimulantes que esos para la discusión que los consejos de ministros. Y obviamente el señor presidente pues tiene un estilo, tiene una forma de espolear las discusiones, de proponer los temas, es su estilo. Parte de ese estilo yo creo que es lo que a muchos nos tiene aquí también. Yo creo que las ideas, las referencias son importantes en la vida pública también. Y bueno, pues se desgarró, si se quiere, un momento emocional. Yo creo que también pues es lo que da las situaciones, no siempre ha sido así, ni mucho menos, ni más faltaba. Son espacios de conversación, de discusión, de mostrar los avances. Aquí se mostraron unos avances que corresponden a los compromisos que él había hecho en los gobiernos con el pueblo, que pues van lentos, sí, no es que se hayan incumplido, es que ejecutar es difícil, es complejo, hay que estructurar proyectos, licitar, abrir las licitaciones, en fin, ustedes comprenden de lo que estoy hablando, pero también, por supuesto, creo que hay otros compromisos que se están cumpliendo en todos los ministerios, la tierra, el trabajo, el desempleo, el hambre, en fin, hay temas que este gobierno ha manejado muy bien y yo creo que ustedes lo saben, la economía no ha sido el desastre que nos plantearon, entonces hay temas de fondo en todos los consejos de ministros que hemos discutido durante este año y medio que yo he estado ahí. Mire, hablemos de política, Juan David. Vienen las elecciones del año entrante y coincide ese inicio de la campaña con el Consejo de Ministros en el que el presidente Petro pareciera romper con la izquierda que lo ha acompañado durante más de 30 años de vida democrática. Les dijo sectarios, les dijo que no habían puesto más de 1,5 millones de votos, dijo todo tipo de cosas. Esto, en su concepto, en su análisis, significa que el presidente Petro está reconfigurando su intento de volver al centro para buscar mantener al progresismo en el poder en el 26. Creo que está hablando de algo que no ha dejado de hablar y que lo expresó de esa manera, y es: o hay un acuerdo nacional y hay un acuerdo de las fuerzas políticas, que yo creo que es un tema que deberíamos empezar a conversar. Es con quién ese acuerdo, cuáles fuerzas políticas están de acuerdo en esto. Ya hubo un acuerdo en el pasado que se llamó él lo rompió. Nacional, pues lo rompió él y lo rompieron los demás y lo ha roto el país durante mucho tiempo. La sociedad está fragmentada políticamente. La violencia de los años 50 no fue una violencia precisamente incidental, fue una violencia política propuesta por grupos políticos del país y no nos hemos sobrepuesto a eso. Eso sigue existiendo en nuestras instituciones y en nuestra vida. Es por ahí donde tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la discusión del país. Tiene que haber, y yo en eso acompaño al presidente, la insistencia en procesos de paz, así fracasen, y tiene que haber la insistencia en que los sectores políticos de este país tienen que llegar a un acuerdo para poder transitar hacia otro momento de la sociedad, porque 70 años de guerra, de violencia, no los aguanta más esta sociedad. Claro, pero fíjese, le insisto, Juan David, usted es un hombre de izquierda, su padre es un hombre de izquierda, y lo que vimos en vivo y en directo es que el presidente Petro quiso romper con ese vehículo que lo ha llevado al poder en muchas oportunidades. Sí, pero quizás dijo algo que hay que tener en cuenta también en el contexto. Está hablando de una izquierda que yo creo que no es la izquierda de hoy, son momentos distintos de la izquierda que tenía unos debates muy duros y fuertes al interno de las diversas formas, digamos, de concepción de la izquierda, el maoísmo, el trotskismo, el mismo M-19, la lucha armada, la resistencia a la lucha armada, el Partido Comunista, en fin. Y yo creo que se está refiriendo a ese momento. Yo creo que el momento de hoy es muy distinto. El momento de hoy son la emergencia de los jóvenes, de los campesinos, de los indígenas, de las
formas de sensibilidad distintas, LGBTIQ+, y yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a pensar cuál es la izquierda de hoy. Ya no es la izquierda de antes de la caída del muro de Berlín, tenemos que superar ese momento, porque ese momento produjo también un dolor en el mundo muy grande y no podemos comparar la izquierda con el Gulag y reducirla a lo soviético y a lo que ocurrió en la Unión Soviética. La izquierda es mucho más que eso, el progresismo es mucho más que eso, y creo que tenemos es que llenarnos de esperanza también para poder debatir y, insisto, poder decir que lo somos sin que eso sea de alguna manera una marca para estigmatizarnos de que somos sectarios o de que somos cerrados, o de que yo creo que estaba tratando, digamos, de hacer referencia a un momento distinto a este. Habló de Bateman, habló del sancocho nacional, habló de las propuestas que tuvo el EM en su momento, de la constituyente, pero bueno, yo creo que no nos vamos a extender en un análisis de su discurso, sino en que obviamente en esas tensiones de la conversación, pues él tiene unas miradas, yo tendría otras, pero yo insisto, yo no soy nadie en este momento para ponerme al mismo nivel del presidente de la República para discutir sus ideas, en tanto fui su funcionario, y creo que tengo que guardar un respeto también suficiente como para no salir a mejor dicho, ahora desgarrar yo lo que creo. Es todo lo contrario, es gratitud, es agradecimiento, y yo creo que en las relaciones, cuando uno siente que no puede más, tiene que ser capaz de decirle al otro, es mejor que nos despidamos, porque yo quiero mucho este proyecto y yo también respeto mucho la figura de Gustavo Petro en la vida política colombiana. Exministro Correa, una pregunta final, ya alejados de la política y de todo lo que desencadenó ese Consejo de Ministros, ¿por qué resaltó en su carta de renuncia el San Juan de Dios y el Galeón San José, esos proyectos? Porque al final fueron muchos meses de trabajo en ese ministerio, pero resalta esos dos, ¿por qué? Porque la formación artística y cultural en el proyecto San Juan de Dios y el Galeón San José fueron los proyectos que el presidente me encomendó en el primer almuerzo que tuvimos cuando me nombró como ministro. Están en el programa de gobierno y, digamos, eran los temas centrales para él, además de todo pues lo que nosotros tenemos y teníamos que hacer y seguiremos haciendo, porque el mensaje es ese: las instituciones son importantes, las instituciones deben prevalecer, y el programa de gobierno se seguirá ejecutando en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con los enfoques naturales de la nueva ministra, y por supuesto yo allí no participaré porque soy muy respetuoso también de que la gente pueda construir su propio lugar. Ahora yo paso a ser un ciudadano y desde mi condición de ciudadano seguiré apoyando. A propósito, Juan David, ¿quién es la nueva ministra? Ella es Yanaya Kadamani, es una estudió danza y artes vivas en la SAP, es alguien que ha estado en relación con el sector cultural desde hace 10 años, estuvo en la coordinación de danza en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, fue viceministra conmigo en los últimos 4 o 3 meses, y es alguien que es joven, pero que tiene una enorme preparación, fuerza, es una mujer ejecutiva, es una mujer que entiende administración pública. Yo les voy a poner un ejemplo. Yanaya logró algo que era muy complejo a través de gestión, y es que el Ministerio de Educación creara 1.200 cargos, plantas para artistas que se quieran convertir en profesores de instituciones educativas colombianas. Así que yo creo que el conocimiento que ella tiene de la manera de administrar públicamente va a ser fundamental para que lo que está estructurado continúe y pueda darse parte de tranquilidad y de buen gobierno al final de este mandato del doctor Gustavo Petro Urrego. Es Juan David Correa, hasta hace pocas horas ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, espero decirlo bien, exministro de Cultura de Colombia, que sale en medio de esta coyuntura política que vive el gobierno del presidente Petro cuando empieza esta recta final, los últimos 18 meses. Juan David, muchas gracias. Gracias, Ricardo, Felipe, Paola y a toda la mesa. Y seguimos en contacto, por supuesto, Felipe, ahí está